Bienvenidos, vamos hoy a tener un estudio de nuestro catecismo, específicamente el domingo 4 de nuestro catecismo de Heidelberg. Antes de empezar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, bendito Dios, te agradecemos por permitirnos, Señor, reunirnos a través de este medio para estudiar, Señor, esta lección de nuestro catecismo relacionado con tu justicia y tu misericordia, Padre amado, según lo has revelado en la Biblia. Oramos para que sea de mucho fruto para nosotros, que podamos ser motivados en el poder del Espíritu Santo a descansar más en Cristo, rechazar más nuestras iniquidades, Señor, y de esa manera pues caminar de la manera que a ti te agrada. Perdona nuestros muchos pecados, bendito Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bien, vamos a ver, parece que sí. Estamos conectados y bueno, vamos a empezar. Les invito al catecismo de Heidelberg. Vamos hoy a leer y a estudiar el domingo 4, que contiene las preguntas 9, 10 y 11. Si hay alguien pues que está conectado y no conoce pues de nuestro catecismo, una breve nota introductoria o histórica. Este catecismo fue escrito en 1563, fue escrito por Zacarías Ursino principalmente y Gaspar Oleviano, a pedido del príncipe elector Federico III. Es una ayuda para poder instruir, que es lo que quiere decir la palabra catequizar, ¿no? Es instruir en la fe, ¿no? Es una herramienta que, basada en la palabra de Dios, en la Biblia, nos ayuda a ser instruidos en la doctrina bíblica precisamente. Y bueno, entonces estamos en el domingo 4. Antes de leerlo, también un poco de contexto. El catecismo está dividido en 3 partes. Una primera parte, desde el domingo 2, 3 y 4 más o menos, hablan de el pecado y de la culpa, ¿no? Del gran problema que tenemos los seres humanos, el pecado, esta corrupción que existe en el ser humano, ¿verdad? Debido a la caída de Adán y Eva. A partir del domingo 5 tenemos la segunda parte, que tiene que ver con la redención, es decir, cómo podemos ser salvos de ese problema, del pecado y de sus consecuencias y de la miseria que viene pues con él. Y finalmente tenemos una tercera parte que tiene que ver con la gratitud que nosotros, los creyentes, los redimidos, le debemos a Dios, ¿no? La gratitud de ser ya rescatados, salvos, redimidos. ¿Cómo vivir ahora que somos cristianos? ¿De acuerdo? Y entonces estamos empezando esto. Estamos en el domingo 4, todavía en la primera parte, en la parte de la culpa, el pecado, ¿verdad? Muy importante estos días del Señor, 2, 3, 4, sobre todo a nuestra cultura actual, ¿no? La cultura actual vive negando esta realidad del pecado. ¿Cómo niega la realidad del pecado? Al vivir, o mejor dicho, al aceptar prácticamente todo como
algo bueno, ¿no? Es decir, al igualar la experiencia del ser humano a lo que Dios ha definido como bueno, ¿no? La moralidad pues ahora se entiende de una manera muy subjetiva. La gente habla de tu moralidad o tu verdad, ¿no? Y mucha gente pues reclama simplemente el deseo de vivir como le place, ¿no? Yo quiero algo, lo hago y nadie tiene por qué pues decirme absolutamente nada, ni Dios, ¿verdad? No, la realidad es que el ser humano es malo y perverso. El domingo 2 nos recuerda que la ley de Dios, cuando nosotros leemos la ley de Dios, nos damos cuenta de que nosotros no podemos cumplir con su ley, no podemos amar a Dios perfectamente y no hemos podido amar a nuestro prójimo perfectamente. La verdad, por dura que suene, es que nosotros sin Cristo, sin ser regenerados previamente por el Espíritu Santo, estamos inclinados a aborrecer a Dios y a nuestro prójimo. Esa es la verdad. Queremos hacer lo que nosotros queremos y no queremos tomar en cuenta a Dios ni al prójimo. ¿Así nos creó Dios? Pregunta el domingo 3 y la respuesta es que no. El ser humano, nos revela la Biblia en los primeros capítulos del Génesis, fuimos creados buenos, a imagen y semejanza de Dios, con verdadera justicia y con verdadera santidad, ¿no? Para conocer a Dios, para amarle a Él, para glorificarle a Él, para alabarle, como decíamos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde proviene esta corrupción, este problema, esta maldad, esta perversión? La semana pasada habíamos aprendido que esto viene de la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Por su desobediencia, ellos y toda su posteridad quedamos de tal manera, dice la respuesta de la pregunta 7, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos, absolutamente todos, somos concebidos y nacidos en pecado, excepto uno, el Señor Jesús. Y nos habíamos quedado en esta última verdad que confiesa que si nosotros no somos regenerados por el Espíritu Santo, pues somos incapaces de hacer algo que agrade a Dios, hacer verdaderamente el bien. Dios tiene que venir a rescatarnos, Dios es el que debe mostrar misericordia, Dios es el que tiene que mostrar gracia. Sin la gracia de Dios nosotros no podemos salvarnos. Hay gente por ahí confundida dentro del cristianismo pensando que uno es quien debe o puede reconciliarse con Dios. No, la verdad es que nosotros no podemos. Necesitamos de la gracia de Dios para hacerlo. Él debe mostrar misericordia y cuando Él lo hace nos regenera, nos da nueva vida, y con nueva vida espiritual, dado que estamos muertos por nuestro pecado, sin antes de haber sido regenerados, pues ahora sí podemos nosotros empezar a dar un buen fruto agradable a Dios. Antes imposible, incluyendo la fe. Bueno, vamos al domingo 4, que es lo que hoy nos interesa, y empezamos con la pregunta 9, que dice así: ¿no es Dios injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? Respuesta: no. Dios creó al hombre en condiciones de poderla cumplir, pero el hombre, por instigación del diablo y por su propia rebeldía, se privó a sí y a toda su descendencia de estos dones divinos. Pregunta 10. ¿Dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? Respuesta: de ninguna manera. Antes su ira se engrandece horriblemente, tanto por el pecado original como por aquellos que cometemos ahora, y quiere castigarlos por su perfecta justicia, temporal o eternamente. Según ha dicho él mismo,
maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pregunta 11. ¿No es Dios también misericordioso? Respuesta: Dios es misericordioso, pero también es justo. Por tanto, su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad sea también castigado con el mayor castigo, que es la pena eterna, así en el cuerpo como en el alma. Bueno, hermanos, entonces vamos a empezar analizando esta pregunta 9, que está basada en el domingo 3, ¿no? O en las preguntas anteriores. La pregunta es: ¿no es Dios injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? ¿No? Dios ha puesto una ley, ¿verdad?, que dice: debes amar perfectamente a Dios y debes amar a tu prójimo perfectamente a Dios. Esa es la ley de forma resumida. Y nosotros no podemos. El ser humano no puede. Y entonces hay alguien que dice, bueno, y hay gente que sigue pensando así hoy en día: ¿por qué entonces Dios me pide algo que yo no puedo cumplir? Eso es injusto. Y a primera vista parecería parecería que suena injusto. Si yo no he hecho nada, ¿no? Si el que pecó fue Adán, si la que pecó fue Eva, yo no estuve ahí en el jardín. ¿Por qué Dios me debe culpar a mí? ¿Por qué Dios me pide a mí que yo obedezca algo para lo cual soy incapaz? ¿No? Eso basado en la pregunta 8 que habíamos aprendido la semana pasada, que dice que somos incapaces de hacer el bien salvo que seamos regenerados. Pero Dios, que es el creador de todas las cosas, Dios que es quien ha puesto las reglas, Dios que es el dueño de absolutamente todo, nos aclara que esa postura arrogante del hombre, pues obviamente es equivocada. ¿Por qué? Y nos explica en la respuesta. Dios no es injusto de ninguna manera. En su naturaleza no hay injusticia en primer lugar. Pero sí quiere Dios que entendamos que Él creó al hombre en condiciones de poder cumplir la ley. Dios hizo un pacto con nosotros. Un pacto en el que estamos incluidos toda la raza humana, pero que tenía un representante. Nuestro representante en ese pacto es Adán. Adán, como nuestro representante, es el que incumplió ese pacto. ¿Y cuál es ese pacto? Es lo que se conoce como el pacto de obras. ¿En qué consiste ese pacto de obras? De forma resumida, ese pacto dice así. Les leo. En el capítulo 2 de Génesis, lo siguiente. Capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, eso es precisamente lo que Adán hizo. Comió del árbol, ¿no? Primero fue su esposa, a quien él pues evidentemente no cuidó, y Eva, y luego él también rompió entonces ese pacto que el Señor hizo con Adán, y desde ese momento Adán, ¿no?, y toda su descendencia quedaron
y vamos a ver eso también más adelante, quedaron pues condenados. Para que quede más claro el hecho de que Dios creó al hombre en condiciones de poder cumplir la ley, leemos en Efesios 4:24 lo siguiente. Allí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, también nos recuerda lo siguiente, hablando de la nueva vida en Cristo, dice así desde el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese es el viejo hombre, el que está en Adán corrompido. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, a los cristianos, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es como Adán y Eva fueron creados, en justicia y en santidad de la verdad. Ellos podían cumplir perfectamente con la ley. Dios creó al hombre para que pueda cumplir con la ley. Pero el hombre no quiso hacerlo. Y nos da dos razones. Primero, por instigación de Satanás, que es lo que leemos precisamente en Génesis 3, en donde Satanás, pues, a través de la serpiente engaña a Eva, pero Eva también es responsable, ella sabe que no debe hacer lo que no debe hacer, ella sabe que no debe comer del fruto del árbol del bien y del mal. De hecho, ella se lo dice a la serpiente en Génesis 3, pero ella cae en esa tentación, ¿no? Cuando Satanás pues ataca de diferentes formas y le dice, mira, Dios sabe que si tú comes vas a ser como Dios, por eso es que Él no quiere que comas. Y ella dice, esto suena interesante, voy a poder ser mi propia reina, voy a poder ser como Dios mismo, dueña de mi destino, no tengo que someterme a Dios ni a nadie. Suena bien, encima se ve apetitoso ese fruto, voy a comer y voy a desconfiar y voy a desobedecer, a traicionar a mi creador. Y eso es lo que hace precisamente Eva, por su propia rebeldía. Entonces, dos cosas. Eva fue rebelde, por supuesto, es responsable. Adán debió haber cuidado de ella, no lo hizo y luego él también come, sin mayor lucha, de hecho. Y pero también, pues obviamente el diablo, cumpliendo con su papel, tienta, ¿no? Instiga para que se hagan las cosas. Pero es importante que siempre recordemos, el ser humano es responsable. Adán y Eva fueron responsables, ellos lo hicieron por su propia rebeldía, y es lo que hacemos nosotros también. No vaya a caer en esa trampa equivocada de echarle la culpa al resto, ¿no? Nosotros somos responsables de nuestros actos, ¿no? Podemos ser tentados, podemos ser instigados, pero somos responsables de nuestros actos, algo que también la cultura actual haría muy bien en recordar, ¿no? Oímos ahora pues hablar mucho de derechos, pero poco de responsabilidad. Yo me temo que vivimos tiempos en los cuales muchos niños y jóvenes están creciendo sin entender que ellos son responsables de sus actos. Y porque estamos viendo pues que hay mucha gente que tiende solamente a fijarse en el otro lado, ¿no?, de la moneda, en pedir derechos y nunca en ver la responsabilidad de lo que sucede, ¿verdad? Primeramente en nosotros y nuestras acciones. Pero bueno, más allá de eso, el resultado es el siguiente: privó a sí y a toda su descendencia de todos estos dones divinos. ¿De dónde viene esta idea de privarse? Bueno, así lo entendemos. Él pecó, Eva y Adán. Pero ¿y toda la descendencia por qué? Ya explicamos que esas son las reglas que Dios ha puesto. Él ha puesto un representante que es Adán, y
al caer él, caímos absolutamente toda su descendencia. Vamos a Romanos 5, nos ayuda a entender esto. Romanos 5. Y fíjese, bueno, voy a leer desde el 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, ¿no? Hermoso texto que nos habla de la reconciliación que Cristo logra en la cruz. Por tanto, dice el apóstol en el versículo 12 de Romanos 5, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, describiéndonos a Adán y la entrada del pecado, ¿no es cierto? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Se da cuenta, así entendía el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. El pecado entra al mundo por Adán y su desobediencia, siendo él nuestro representante. Por el pecado entró la muerte, porque la muerte no existía. La muerte es consecuencia del pecado. ¿Y la muerte pasa a quién? A todos los hombres. No se va a olvidar este texto. Entonces, Romanos 5:12 nos recuerda que Dios ha hecho un pacto con Adán, pero es un pacto que incluye a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Luego todos hemos pecado, hemos también y lo hemos demostrado ya con nuestras vidas. Todo ser humano inmediatamente al nacer, pues nace ya con una naturaleza pecaminosa. Lo comprobamos y se comprueba inmediatamente con nuestra desobediencia. Hasta en los niños lo vemos, ¿no? Claro, no vemos pecados escandalosos, siempre decimos, pero vemos ya desobediencia, una desobediencia al padre, una falta de amor contra el hermanito, pues ya son expresiones de ese pecado precisamente. Así que, hermanos queridos, queda claro que Dios no es injusto de ninguna manera al pedirnos que cumplamos con su ley. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre con total capacidad para hacerlo. Fue el hombre el que por su propia inclinación, rebeldía, maldad, perversidad, y por la instigación del diablo también, se privó. Dios no nos privó. El hombre se privó de estos dones divinos, incluyendo a toda su descendencia también. Así que concluimos que el ser humano peca porque es pecador. Tenemos naturaleza pecaminosa. No pecamos porque simplemente hemos pecado. No somos pecadores porque hemos pecado. Somos pecadores, es al revés, pecamos porque somos pecadores. Es muy importante que nosotros entendamos esto, porque si nosotros no entendemos que nuestra naturaleza está corrompida, nosotros no vamos, si no entendemos la profundidad de nuestro pecado, nosotros vamos a tratar de autojustificarlo de formas muy simples. Es imposible. Usted no puede autojustificarse, usted no puede autorreconciliarse con Dios, usted no puede hacer nada. Cristo es el único pago posible, un mediador perfecto, uno que no sea como Adán es el que necesitamos, un representante que sí cumpla con todas las demandas. Por eso es que Cristo vino, no pecó nunca, y fue y murió por nosotros, sus elegidos, en la cruz del Calvario. Por eso se les llama también a él el segundo Adán, pero el Adán perfecto, el Adán que sí pudo cumplir con todo aquello necesario para darnos a nosotros salvación. Allí está la salvación.
no en usted, no en mí, no en mis esfuerzos, en Él. Que luego yo vivo para Él agradecido, por supuesto. Que yo me esfuerzo también por agradarle, por supuesto. Pero mi esfuerzo no es la causa ni el merecimiento de mi redención, justificación, perdón y vida eterna. Es de pura, pura gracia. Y si usted entiende esto, entonces usted va a entender que en todo momento, en toda dificultad, en toda circunstancia, el único que le puede dar esperanza, su único lugar de refugio es el Señor Jesucristo. Bien, pregunta 10. ¿Dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? Bueno, ahí entramos ya en otro campo, ¿no? En el campo de la justicia de Dios. Hemos dicho que Dios no es injusto, de hecho es justo, y porque es justo, Él no puede dejar sin castigo la desobediencia y la apostasía, ¿no? Dios no puede hacer eso. Nosotros los humanos confundimos la misericordia, y vamos a ver eso en la pregunta siguiente más a detalle, pero confundimos la misericordia, ¿no? Pensamos que la misericordia implica la eliminación de la justicia, y ese es un error, no es así. Dios es un Dios justo y Él tiene que hacer justicia, no hay opción. Él tiene que hacer justicia. ¿Por qué? Porque su ira, nos dice la respuesta de la pregunta 10, se engrandece horriblemente. En otras palabras, ya cuando Adán y Eva pecaron, la ira de Dios, y esto tal vez suene muy básico, pero hay gente que a veces no lo acepta o no lo entiende. Dios tiene ira. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, la ira de Dios estaba encima de todo ser humano. Se rompió la armonía, se rompió la comunión que había entre el Creador y sus criaturas. El pecado, la caída, generó muerte, generó rompimiento, ira, la ira de Dios sobre todos los seres humanos. El día que tú comieres de ese fruto, ciertamente morirás por la ira de Dios. Y esa ira entonces se hace presente por el pecado original, que es el que hemos descrito en Adán y Eva, pero también por aquellos pecados que cometemos ahora, porque seguimos. El hombre regenerado, la mujer regenerada, el cristiano, ya no es la misma persona anterior, aquel o aquella que vivía en tinieblas, que vivía para servir a la carne, para servir al pecado, ¿no? Sin ningún tipo de luz. Somos distintos, tenemos una nueva vida.